La violencia intrafamiliar se da en todos los estratos sociales. Lo que pasa es que hay estratos sociales donde está más oculta, pero eso se da en todos los estratos sociales, aunque hay estudios que dicen que uno de los factores de riesgo de violencia intrafamiliar tiene que ver con problemas de tipo económico, con bajo nivel educativo del agresor, con alguna situación de estratos más bajos, pero eso es ciertos tipos de violencia. O sea, hay unas violencias que se dan más en el estrato alto que en el estrato bajo, etcétera, etcétera, pero vuelvo y digo, la violencia verbal, que es coger al otro y decirle una parranda de insultos, etcétera, etcétera, se da en muchas partes. De ahí viene después la violencia psicológica, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo y digo, mire, cuando uno hace la investigación, dice la violencia intrafamiliar es más en las mujeres, los niños y las niñas y los adolescentes, pero yo insisto, y algún día podremos plantear la investigación, y creo que es una línea de investigación interesante que podríamos definir, es que se da mucho hacia los adultos mayores, porque esta sociedad es muy discriminatoria. Incluso la sociedad misma, nosotros tenemos una sociedad que definió que los adultos mayores no servían para nada, mientras que en las sociedades orientales el adulto mayor es un cúmulo de conocimientos y de cosas a tener en cuenta, pero aquí no. Una vez en un periódico salió una caricatura donde el papá y el hijo hablaban, y entonces el papá le decía, ay mijo, yo cada vez más joven para poderme pensionar, pues ya nos van a subir la edad de pensión, es que a 69 cuántos años, y el hijo le decía, yo cada vez más viejo para conseguir trabajo. ¿Ustedes no han visto? En este país es así. Cada vez uno está más joven para poderse pensionar. Y va y pide trabajo y ya está muy viejo, 35 años ya está muy viejo. Ya. Entonces, este es un país muy complicado. Entonces, yo diría que una de las tipificaciones que a veces habría que hacer, y lo digo en son de chiste, pero para que lo pensemos, es que la violencia intrafamiliar no solo se da al interior de la familia, sino que el Estado mismo violenta a los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, esa es una situación bien complicada. Bueno, la familia en Colombia tiene esa definición, es una definición que tiene muchas discusiones, ustedes ven que cada rato se dan discusiones, pero ya desde el punto de vista sociológico hay muchos tipos de familia, vuelvo y les digo, incluso el que dos personas compartan un apartamento, tengan repartido el trabajo, el uno barre, el otro trapea, el otro sacude, el otro lava los baños no sé qué día, pero no son pareja sexual, sino si allí se da ese tipo de comportamiento se podría establecer como violencia. Y en esta sociedad las relaciones de pareja son muy desiguales porque estamos en una sociedad supremamente machista, entonces ahí se establecen unas situaciones muy complicadas que las hemos ido superando, porque primero a las niñas no les dan sino muñecas y cosas de cocina, ¿no han visto? Sí. Y a los muchachitos les daban carros, pistolas, eso. Ahora yo veo niñas que piden carros, ¿cierto? Eso empezó con el tema de darle el carrito de la Barbie, ¿no es cierto? Rosadito y todo, pero a partir de ahí empezó también a que las niñas también tenían derecho a jugar con carritos, no, porque las niñas también cuando son profesionales y tienen un buen trabajo, lo primero que compran es un carrito, ¿o no? Entonces, mire que se ha ido cambiando. Y a los hombres, pues yo no he visto que nadie le dé a un niño un juego de cocina, ¿sí? Además el papá se enojaría mucho si un amigo se le aparece con un jueguito de cocina para el niño. Eso, ¿ustedes han visto? ¿Alguien ha visto que le den un juego de cocina a un niño? Sí. ¿Y cómo reaccionó la familia? Eso. Pero los que lo vieron muy normal son de avanzada, ¿sí o no? Pero de avanzada. Porque yo le digo, si uno le llega con un jueguito de cocina a un niño, el papá lo mira a uno muy feo si no es que le hace algo otra cosa. Pero mire que ese tipo de alteraciones en cómo nos daban los regalos y cómo eso también iba estableciendo como la cultura. Últimamente se ha ido rompiendo ese tipo de cosas, pero en ese tipo de educación que le hemos venido dando a los niños, niñas y adolescentes, a los niños se les ha enseñado también que tienen que ayudar en la casa, que tienen obligaciones con lo doméstico, que tienen que ir aprendiendo muchas cosas, y en el ejercicio de la sexualidad ya todas las familias les enseñan a los muchachitos, cuidado, embaraza a la novia.
primero solo se le decía a la novia, cuidado se deja embarazar, sí, cuidado se deja embarazar. Ahora ya las familias también mandan el mensaje, cuidado embaraza a la novia. Y también se le dan mensajes, vea, es que usted también tiene que planificar, etcétera, etcétera. O sea, se van cambiando esas relaciones de poder, pero indudablemente esas relaciones de poder persisten y por eso los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres son las que más, digamos, son intervenidas por violencia intrafamiliar. Cuando uno revisa lo de medicina legal, encuentra que la diferencia es abismal. Yo diría que por cada hombre que va y pone una denuncia de violencia intrafamiliar, acordándome ahí medio de las cifras, son como 10 mujeres las que han puesto la denuncia, o un poquito más, un poquito menos hacia arriba o hacia abajo. Y cuando analizamos la violencia intrafamiliar contra los niños y las niñas, nos damos cuenta que también es mucho más la violencia intrafamiliar contra las niñas y no contra los niños. Y eso sí que se da más cuando es violencia intrafamiliar de carácter sexual, sí, o sea, abuso sexual.